Hola, soy Natalia de Fama Academy y hoy quiero explicarles por qué nos medimos la temperatura para planificar y algunos tips de cómo podemos hacerlo. Como hablamos en otros videos, uno de los síntomas importantes que tenemos en cuenta para el método sintotérmico de doble comprobación es la temperatura basal. Y antes de entrar en materia de por qué la medimos, quiero explicar dos temas que son importantes para entender, digamos que nuestro cuerpo y por qué usamos la temperatura. El primero es que las mujeres somos fértiles solo unos días de cada ciclo. Esos son los días alrededor del día de ovulación. El óvulo puede vivir hasta 48 horas aproximadamente en el cuerpo de la mujer. Y realmente es en esas 48 horas que un espermatozoide puede llegar a fecundarlo. Pero ojo, los espermatozoides pueden vivir en el cuerpo de la mujer alrededor de 5 días en condiciones óptimas, es decir, cuando hay moco cervical fértil. Por ejemplo, una mujer puede tener relaciones 5 días antes de ovular y el espermatozoide puede esperar pacientemente a que ovule y ahí sí correr y fecundarlo. Entonces, por eso es que realmente dentro del método hablamos de una ventana fértil, que son unos días que combina la fertilidad del hombre con la fertilidad de la mujer. Y eso es más o menos alrededor de 7-8 días por ciclo, pero realmente pues varía de mujer a mujer la ventana fértil. El segundo tema, que no me quiero complicar mucho, pero quiero hablarles, es importante, y es que las mujeres tenemos 4 hormonas principales que intervienen en el ciclo. Y en este video solo les voy a hablar de una, que es la progesterona. La progesterona es clave, es una hormona clave para lograr que haya un embarazo y para que ese embarazo se sostenga a lo largo del tiempo, es decir, los 9 meses. Esta hormona prepara nuestro cuerpo para ese posible embarazo. Por ejemplo, ayuda a engrosar la pared del endometrio, o sea, del útero, para que reciba el óvulo fertilizado y se acomode y se implante. Evita que haya contracciones en el útero que rechacen el óvulo fecundado y también evita que haya ovulación durante todo el embarazo. Por eso es que las mujeres no tenemos ciclos en el embarazo. La progesterona al inicio de cada ciclo es bajita. O sea, llega la regla, es bajita y justo después de ovular aumenta y tiene su pico y se va a mantener alta hasta el siguiente ciclo. Si hubo un embarazo, realmente la progesterona se va a mantener alta a lo largo del embarazo. Pero si no, después de unos días de haber ovulado, baja y se empieza un nuevo ciclo y nos llega nuevamente la regla. Uno de los síntomas que causa la progesterona es que en su pico aumenta nuestra temperatura corporal unos pequeños grados. Entonces nuestro ciclo inicia el primer día que llega la regla y tenemos una temperatura corporal bajita. Ovulamos, aumenta la progesterona y por lo tanto aumenta nuestra temperatura corporal. La temperatura que medimos con el método de temperatura basal con el método sintotérmico de doble comprobación es la temperatura basal, que es la temperatura más baja de nuestro cuerpo en descanso, o sea, después de haber dormido mínimo unas 3-4 horas. Al monitorear nuestra temperatura y hacer registro diario de la misma, vamos a poder ver cómo aumenta después de ovular y podremos confirmar que un ciclo es ovulatorio. Eso realmente es la información que nos da la temperatura basal. Es que ya ovulamos, que ese ciclo fue ovulatorio y podremos saber cuándo termina nuestra ventana fértil, porque después de unos días de mantener una temperatura alta podemos saber que ese óvulo ya murió. Y esa es la razón por la que usamos la temperatura para planificar naturalmente, para saber realmente cuándo terminan nuestros días fértiles en un ciclo y cuándo empiezan nuestros días infértiles. Pero esto combinado con la observación de otros síntomas. Nunca recomiendo usar la temperatura únicamente para planificar porque realmente se necesita la doble comprobación y se necesita como cruzar información con otros síntomas. Un dato curioso es que la temperatura, si no hay un embarazo, no se mantiene alta por más de 16 días. Es decir, si uno tiene temperaturas altas después de ovular de unos 18 días es porque hay un embarazo. Bueno, otro tema que quiero hablarles en este video es unos tips prácticos de cómo debemos tomarnos nuestra temperatura para planificar y dentro del método sintotérmico de doble comprobación. Cómo lo hago yo y realmente cómo se recomienda que lo hagan las mujeres es muy sencillo y lo primero que todo es que necesitamos un termómetro basal. Un termómetro basal es un termómetro muy particular que nos da una precisión más exacta de nuestra temperatura. La mayoría de termómetros basales y lo que uno busca en un termómetro basal es que te dé hasta 2 decimales de temperatura.
Por eso es que la mayoría de termómetros que encontramos en la droguería, con la que usamos para medir la fiebre, no sirven porque esos nos dan un decimal de temperatura. Entonces debemos comprar y buscar un termómetro específicamente para este tema, que son termómetros basales, se encuentran en todas partes, por Mercado Libre, por Amazon. Y lo que les digo son termómetros más precisos, porque esa precisión es lo que nos va a permitir ver que la temperatura en la mitad del ciclo tiene un rango térmico bajito y en la segunda mitad va a tener un rango térmico más alto. El segundo tip y lo segundo que hay que saber es que la temperatura se toma oralmente. Muchas mujeres les preocupa que para el método deban tomar la temperatura vaginalmente, porque es una opción, realmente no es muy común que las mujeres tomen esa decisión, porque además muchas no se sienten cómodas y es incómodo hacerlo cada mañana, tomarse la temperatura vaginalmente. Es una opción, pero realmente no es necesario, nos tomamos la temperatura oralmente. La temperatura debemos tomarla a primera hora en la mañana, a la misma hora todos los días. Entonces lo que yo hago es que pongo mi termómetro basal en la mesita de noche, la alarma a la misma hora todos los días, suena la alarma, cojo el termómetro, lo pongo debajo de la lengua lo más atrás posible, cierro la boca, es importante cerrar la boca, y la mayoría de termómetros basales tiene una alarma que nos indica simplemente para sacar el termómetro y medirlo. La idea es que uno mida la temperatura alrededor de 3 minutos, pero pues los termómetros más especializados tienen una alarma. Cuando es fin de semana me tomo la temperatura, lo dejo y sigo durmiendo. Otro tip es que es importante que la temperatura, no, esto no es un tip, esto es una orden, es que la temperatura se tome antes de hacer cualquier cosa. Uno abre los ojos y se toma la temperatura antes de pararse a ir al baño, de tomarse un vaso de agua, de saludar a la pareja. No. Uno abre los ojos, coge el termómetro incluso con los ojos cerrados y se toma la temperatura. Por último, es que hay que tener en cuenta que hay factores que pueden alterar nuestra temperatura y darnos temperaturas que no corresponden al patrón térmico de esa parte del ciclo. Por ejemplo, trasnochar, tomar alcohol, viajar, estrés, entre otros. Para esto, el método sintotérmico de doble comprobación tiene unos protocolos particulares que si uno trabaja con un instructor, uno va a saber qué hacer en esos casos de tener esas temperaturas extrañas que no corresponden al patrón y saber cómo aplicar las reglas en esos casos. En la descripción del video les dejo el link de varios termómetros basales que recomiendo, que van desde los 10 hasta los $150. Pero realmente les digo, si uno tiene un ciclo normal y un estilo de vida normal donde uno descanse bien y eso, con un termómetro de $10 es suficiente. La idea y una de la gracia del método sintotérmico de la comprobación es que es un método de muy bajo costo y no requiere una inversión tan alta para iniciar y para hacer uso del mismo. También les dejo acá mis redes, mi contacto, si me quieren contactar para aprender más del método y tomar las clases particulares, también les dejo el contacto. Y muchas gracias por seguirme y por mirar este contenido.